Hola amigos, buenos días. Bueno, pues ya sabéis que la noticia de hoy es que la Generalitat de Cataluña pues ha dicho que hay que añadir a los muertos de las cifras oficiales 3.341 muertos más. ¿eh? Bueno, ya sabemos que hay muchos más muertos de los oficialmente registrados y la Generalitat de Cataluña, como son muy pillos, pues dicen, bueno, pues vamos a ser los primeros en decir que hemos encubierto muertes. Vale, pues fijaros ahora, pues vamos a ver cuántos muertos en verdad han ocurrido aquí en la Generalitat de Cataluña. Pues bien, vamos aquí a buscar el periódico que nos dice cada día pues cuántos muertos hay. Fijaros que nos dice que hay 3.855 que aquí todavía no han sido añadidos estos que ha dicho la Generalitat de Cataluña. Si añadimos a estos 3.855 los 3.341 que no han contado, que la mayoría seguramente estarán en residencias de ancianos, pues suman 7.196. O sea que ya solamente en Cataluña hay 7.196 muertes. Fijaros que Cataluña se ha convertido en la campeona de muertos por 1.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes hay en Cataluña? Pues en Cataluña tenemos unos 7 millones de personas, vivimos unos 7 millones. Entonces, si tenemos 7.196 muertos y somos 7 millones, eso significa que ha muerto una persona de cada 1.000. Este ratio de una persona de cada 1.000 es el más alto de todo el mundo. O sea, que Cataluña si hubiera conseguido la DIU que quería, la declaración unilateral, la DUI, la declaración unilateral de independencia, pues se hubiera convertido en la campeona de las campeonas. Y entonces, pues bueno, pues la República Catalana estaría ahí en todas las listas del mundo como la nación donde más muertes hay del coronavirus. Hubiera sido un mal estreno. Es decir, convertirse Cataluña en una nación y ya a los 4 días convertirse en el número 1 de muertos por coronavirus, pues hubiera sido un mal comienzo. Fijaros que un muerto por cada 1.000 personas es mucho y en ningún país del mundo se le acerca. O sea, quedan lejos todos los demás. Vale, entonces ahora vamos a hablar de la importancia de hacer un testamento. Vamos a hacer unos números así, un poco fáciles. Fijaros que aquí nos pone que hay muertos 18.579 en toda España a fecha de hoy. En verdad estos números pues ya se duplican y ya son 40.000. Es decir, hoy día tenemos 40.000 muertos aquí en España. ¿Cuántos muertos van a morir más? Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, 10.000 más. 50.000. Es decir, por lo menos en esta primera fase del coronavirus va a producir 50.000 muertos. Estos 50.000 muertos, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y es el del testamento. ¿Cuántas personas de esas 50.000 que han muerto habrán hecho testamento o no habrán hecho testamento? Desde aquí, pues como habéis visto el vídeo anterior, creo que es muy necesario hacer un testamento porque si no se complica todo. Hay que hacer un acta notarial y pues hay que repartirse de una manera equitativa pues esas herencias. Estas cosas hay que hablarlas porque llega el momento que no hay más remedio. Entonces, si veis el vídeo que yo hice, pues yo, como soy una persona ingeniosa, pues y miré internet y hay una forma pues de hacer un testamento que está reconocido por los tribunales de justicia. Es decir, a mí, como ya lo sabéis, todo lo relacionado con la justicia, pues me interesa.
sobre todo acoplar las herramientas de las nuevas tecnologías. Ya habéis visto que yo en las llamadas estas que me hacían amenazantes, pues las certificaba, es decir, utilizaba las certificaciones de sonido que dan algunas empresas y que están homologadas por los tribunales de justicia. Es decir, todas estas herramientas que han incorporado las nuevas tecnologías, pues yo sé, si no he sido el pionero, desde el año 1996, sí uno de los primeros en incorporarlas. Entonces, claro, esto del testamento hológrafo y que está también homologado por el Ministerio de Justicia y que se puede incorporar en las denuncias y demandas, pues me pareció muy interesante. Y entonces, pues si veis el vídeo anterior, pues veis lo que es un testamento hológrafo. Bueno, pues vamos aquí a ponerlo, un testamento hológrafo, a ver qué es lo que nos dice. Testamento hológrafo, aquí está, testamento hológrafo. Fíjate, ¿qué es un testamento hológrafo? Pues un testamento hológrafo es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Pues bien, si veis el vídeo, pues yo lo hice. Y además de ponerlo en ese portal, que entonces era mío, www.holografo.es, además, este documento lo he incorporado a varias denuncias mías que he presentado pues en los juzgados de Barcelona y de Vilanova. Es decir, ese papel, pues a mí me interesaba colocarlo en un sitio ahí donde no pudieran decir que eso no figura. Y entonces, pues bueno, como siempre estaba relacionado este testamento con mis denuncias, pues en muchos anexos, en muchos documentos de mis denuncias, pues figura ese documento. Es decir, ya me he ocupado yo de que ese documento pues figure tanto en Vilanova pues como en Barcelona. Y entonces, claro, si yo me muero, pues no sé, yo no quiero que se pierda pues mi patrimonio. Bueno, yo no es que tenga tanto patrimonio, tengo pues una casa y claro, si me muero, pues esa casa pues se la quedaría el Estado. Entonces, en vez de que se la quedara el Estado, pues qué mejor que se la quedaran pues aquellas personas por las que yo siempre pues he luchado. Y la verdad, bueno, tenéis que reflexionar por qué me persiguen a mí. Es decir, yo no soy nada. Fijaros que yo no soy nada. Si no aparezco en ningún sitio. Si parece que Luis Toribio Troyano no existe. Claro, yo no existo. Es decir, el problema que tengo yo es que yo represento unos intereses de otras personas. Y como hay otras personas, como es todo ese brazo de político que les interesa, pues que no se reconozca la memoria, la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia, pues claro, les molesto. Pero no van contra mí personalmente porque yo no soy nadie. Ya veis, si veis ahí internet, pues no figuro en nada, es como si no existiera. Pero claro, les molesta que saque esos temas. Les molesta que saque estos temas y que considere a los terroristas pues como unos simples asesinos. Y que en el atentado al Hipercor, que me lo contó bien mi madre, que quería que yo, cuando pudiera hacer algo, pues ahí no los mataron para que murieran, sino además querían que murieran sufriendo. Pusieron unas bombas incendiarias para cada vez que morían andaluces, murcianos, extremeños, castellanos, que son los que vivían en el barrio de San Andrés, no había gente rica, gente muy humilde, que vivía ahí en el barrio de San Andrés, además de que muriéramos porque no habíamos dado ningún voto a esas elecciones europeas que se celebraron 9 días antes y que se presentaba Herri Batasuna, ni un voto fue ahí, del barrio San Andrés, a esa gente sencilla, pero gente honrada, y es la que ha levantado Cataluña. Por lo tanto, pues me dijo que cuando pudiera, pues hiciera algo. Entonces, pues bueno, pues como mi madre, pues aunque sencilla, pues es inteligente, pues bueno, pues yo la he seguido
y he hecho pues todo aquello pues que me dijo en su momento. Entonces, claro, el problema no soy yo, porque ya repito que yo no soy nadie. Pero lo que digo, pues les molesta y por eso me quieren quitar de en medio. Entonces, pues bueno, en su momento, lo veis, si veis ese vídeo, es del año 2015, pues otorgué todo mi patrimonio, pues a las familias de las víctimas del terrorismo, ¿vale? Ahora, claro, ahora con la muerte de José Antonio López Soria, pues tengo empatía con todas esas personas que han muerto en residencias de ancianos. Completamente, José Antonio no murió en una residencia de ancianos, sino que murió en un psiquiátrico adscrito a la Generalitat de Cataluña, pero por su edad y con normativa de la propia Generalitat de Cataluña, al tener 88 años, pues se le ha negado, aun a pesar de pagar aquí sus impuestos y estar al corriente de todos los pagos y tener pensión, y además doble, es decir, tenía una pensión española y otra pensión holandesa. ¿Por qué? Porque fue un emigrante que se fue en los años 60 a Holanda y como buen profesional que era tornero, pues fue muy bien considerado ahí en Holanda. Y entonces, al volver a España, como Holanda hace bien las cosas, pues también tiene otra paga, otra pensión holandesa. Por lo tanto, este señor, que ha traído mucho dinero a España, ha traído dinero de Holanda, no debería dejar ser tan abandonado ni por Holanda ni por España. Porque claro, este señor ha traído dinero que tras la posguerra en España no había. Entonces, este señor, como otros, de 80 y tantos años, este en concreto 88, y que se fue como migrante a Holanda a traer dinero aquí y a levantar Cataluña y España, pues claro, ahora, cuando después de darlo todo por España y por Holanda, pues ahora se contagia en un psiquiátrico de la Generalitat de Cataluña y no le dan acceso a una UCI porque tiene más de 80 años. Claro, yo esto no lo veo justo. Entonces, pues bueno, en primer lugar decir que el testamento pues se puede cambiar tantas veces como se quiera. Entonces ahora pues vamos a ver lo que vale un testamento hecho en una notaría. Vamos a ver aquí, precio testamento notarial. Fijaros, lo tengo aquí. Entonces, fijaros que yo ahora quiero cambiar el testamento y quiero hacer ahora un testamento notarial. ¿Por qué? Porque ya veis que es muy barato. Dice, independientemente de cuánto valgan los bienes del testador, en mi caso, pues una casa, en mis cuentas corrientes no tengo nada, 0 pesetas, pues no, euros. El testamento cuesta poco más de 36 euros. Fijaros que hacer un testamento solamente cuesta 36 euros. Claro, como yo pues estoy desde un principio en internet y mi interés era incorporar herramientas de trabajo a justicia para hacer una justicia más justa, independientemente de los bufetes de abogados y que den la razón en función de la verdad, independientemente del peso específico del bufet que le representa, pues claro, yo vi ahí en el testamento hológrafo pues un testamento ingenioso que podía equiparar y que estaba homologado también por la justicia, cosa que igual mucha gente no lo sabe. Y entonces por eso lo hice, un testamento hológrafo. No lo hice por ahorrarme 36 euros, sino lo hice por eso. Y además me encargué no solamente de distribuirlo en internet, sino también llevarlo allí donde debería estar todavía, que es los juzgados. Y además en varios, Vilanova, Barcelona. A los Mossos no, porque ahí no, las denuncias que hacen los Mossos no venía a cuento, pero los juzgados sí. Entonces, claro, ahora, pues bueno, sabiendo lo que cuesta, 36 euros, pues quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo y distribuir el 50% a las familias de las víctimas del terrorismo y el 50% a las familias de las víctimas del COVID. Claro, víctimas del COVID hay en todo el mundo,
Pero claro, a ver, todo esto es inviolable y yo tengo que hacer pues lo que puedo hacer y lo único que puedo hacer es a las víctimas españolas. No porque las víctimas de fuera no me importen, sino que es imposible de gestionar. Es decir, si yo doy el testamento a los muertos del COVID en todo el mundo, pues todo eso es imposible de gestionar. Pero bueno, el 50% a las familias de las víctimas del COVID, pues yo lo veo más viable. Entonces, bueno, pues en el testamento ahí especificaré que ese 50% de mi patrimonio, que será la media casa, pues lo doy para el departamento jurídico. Es decir, yo lo que quiero es que se haga todo eso a través del departamento jurídico. ¿Eh? Y bueno, y a través de cómo lo quiero gestionar. Bueno, yo tengo una fundación, que es la fundación de mi madre, la Fundación Francisca Troyano, que la Fundación Francisca Troyano, pues, puede gestionar todos estos recursos. Es decir, la Fundación Francisca Troyano pues estará compuesta por psicólogos, también por uno o dos psiquiatras y también de un gabinete jurídico, que ese gabinete jurídico pues se encargue de realizar pues todas aquellas gestiones como son denuncias, demandas y querellas para intentar indemnizar en la medida posible. Claro que la muerte de un familiar es imposible, es que, a ver, no puedes hacerlo resucitar, pero lo único que se puede hacer es darle la razón y aparte darle un dinero que se le ha quitado. Entonces, claro, todo ese dinero irá para un depósito para todas aquellas acciones jurídicas que lleva a cargo la Fundación Francisca Troyano en el departamento jurídico, pues para intentar pues aliviar todo ese daño innecesario, totalmente innecesario. Fijaros que la epidemia del SARS-CoV-2, que ha producido el COVID-19, que es una enfermedad, pues se ha producido a nivel mundial. Pero claro, si nosotros tenemos un 20% de muertos respecto al mundo, cuando España es un país de 200 países que existen, claro, es que aquí se han hecho las cosas rematadamente mal. Es decir, claro, a mí lo que me da rabia es ver esas noticias que sobre todo da el nuevo nodo de la Sexta, que parece que en Estados Unidos, claro, está muriendo más gente que en España, pero claro, es que Estados Unidos es 7 veces España. Cuando haya en Estados Unidos 7 veces más de muertos que en España, pues entonces podremos comparar. Podremos comparar España con Estados Unidos cuando en Estados Unidos haya 7 veces más de muertos que en España. Entonces, claro, todas estas noticias para intentar desviar la atención de que Estados Unidos también está mal, pero claro, está 7 veces mejor que España, pues me da mucha rabia. Me da mucha rabia que se hagan todas estas comparaciones. Claro, Estados Unidos, pues que lo comparen con toda Europa, ¿eh? Que la comparen con toda Europa, no con España. España hay 7 veces más de muertos que en Estados Unidos, ¿eh? ¿Que han hecho mal las cosas en Estados Unidos? Bueno, pero aquí se han hecho mucho peor. Entonces, bueno, todo esto, pues hay que saberlo. Entonces ya, como ya sabéis, yo me presento a quien quiera, cualquier bufete de abogados que me llame, pues a estos juicios que va a haber, pues igual, de aquí a un año, en el cual, pues bueno, que pregunten, ¿y qué es por qué murió esa persona, por ejemplo, en una residencia de ancianos? Y yo diré, bueno, porque no se le dio la oportunidad de poder vivir. Es decir, se les abandonó. Es decir, en estado de alarma, todos sabéis que se dio prioridad a los paseos de los perros antes que prestar más atención a las residencias de ancianos. Entonces, a las residencias de ancianos, ¿qué se les ha dado? Nada, como mucho oxígeno. Es decir, todas esas personas las han llevado a la muerte. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa una incapacidad sanitaria. No había los medios, por lo tanto, la sanidad, el sistema sanitario español es deficiente y es el causante de
muchas muertes, y no todas, porque si leéis mi libro, ahí lo detallo perfectamente, a todas aquellas personas a las que se les ha negado y se les ha dejado abandonados en las casas para que no murieran en las salas de los hospitales, a todas aquellas personas que han enfermado y no han podido ser atendidas. Son daños colaterales, no han enfermado por coronavirus, pero por culpa de que los hospitales estaban colapsados, pues no, se han muerto y tampoco les han podido atender. Por lo tanto, el problema de fondo es el colapso de los hospitales. Otros países como Suecia, que pueden hacer frente a atender a la gente aún enfermando, pues no han tenido que cerrar el acceso a los hospitales. ¿Por qué? Porque si alguien se ponía enfermo, pues tenía una UCI disponible. Aquí no había. Y luego, pues bueno, pues hablemos también de esos camiones que se han ido de Madrid a Córdoba a hacer clemaciones. O sea que ahí hay mucho que hablar, mucho que hablar. Os recomiendo que busquéis en internet ABC Córdoba. Vamos a ponerlo, a ver si sale por aquí. Yo he visto por ahí un camión que se fue a Córdoba. ABC Córdoba. Clematorio, exacto. No, pues coronavirus. Vamos a poner ABC Córdoba coronavirus. Coronavirus. No sale, pero salía, lo vi. Bueno, pues buscarlo porque sale. De acuerdo. Bueno, hasta luego amigos, gracias.